Justo a esta hora, pero el año pasado le contábamos a usted sobre la detención por parte de agencias federales de Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, el capo más longevo del cártel de Sinaloa. Desde los tiempos de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, este hombre estaba ahí y siguió apenas hasta hace un año al frente de esta organización criminal. Junto con Ismael El Mayo Zambada estaba también entregándose Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo. Esto trajo una serie de preguntas, una serie de especulaciones que hasta este momento no se han podido contestar. El gobierno de Estados Unidos no ha dicho una sola palabra al gobierno de México de cómo se dio realmente la entrega o la privación de la libertad, el sometimiento del Mayo para ser llevado ante las autoridades estadounidenses. No se ha resuelto. No hay nada ahorita que pueda saberse con claridad, más allá de esas especulaciones y de las certezas que tienen que ver con una guerra que lleva prácticamente 11 meses en Culiacán entre los bandos del hijo de Ismael El Mayo Zambada y de los hermanos de Joaquín Guzmán López, los Chapitos. Así están las cosas hasta el momento. Están esperando su sentencia y principalmente El Mayo Zambada está al parecer negociando un juicio que le permita librar la pena de muerte y de esa manera poder seguir defendiéndose ante una corte estadounidense. Sobre eso vamos a platicar esta noche, pero usted ya sabe, siempre hay más noticias. Y bueno, pues la historia del Mayo Zambada de ese 25 de julio está unida a Héctor Melesio Cuen Ojeda. Otro hecho que parecía totalmente distinto, no ligado, pero sin embargo estaba totalmente unido porque de acuerdo a la carta presentada semanas después de la detención en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada, envió las siguientes líneas, que había sido citado por los Chapitos y que lo habían convocado, de acuerdo a su información, para que mediara entre el conflicto de Héctor Melesio Cuen con el gobernador Rubén Rocha Moya. Lo que sí confirmó en esa carta es que él había visto y saludado a Héctor Melesio Cuen, a quien llamó amigo, y que él tenía la certeza que ahí en ese lugar donde él fue sometido lo habían asesinado, contrario a aquella versión de que había muerto tras el ataque de asaltantes que lo quisieron despojar de su vehículo en una gasolinera. Lo que ha venido después es el silencio y sin duda la impunidad en este caso. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a estos hechos en Sinaloa, a estos 11 meses de guerra y a la detención de Ismael El Mayo Zambada. Aseguró que su gobierno hace todo para retornar la paz en nuestro estado. Y como si nos faltaran cosas, ya le dimos a conocer y ya lo vivió, tembló en Culiacán hace unos días, pues ahora nos dicen que en el Rosario, en el sur, de nuevo un sismo, de 4.1, puso a temblar a la población de este municipio sureño. Tendremos los detalles en un momento. Y bueno, pues ahí viene la historia sobre esta sentencia esperada por el capo del narcotráfico, le digo, más longevo que ha tenido la organización criminal de Sinaloa. Parece que no sabremos nunca qué exactamente fue, qué pasó ese 25 de julio o días antes, donde se ha especulado de todo, donde se ha involucrado a políticos, a no políticos, a miembros del mismo narcotráfico.
y hasta ahorita nadie ha clarificado. Joaquín Guzmán López no ha declarado cómo fue que emboscó al amigo de su padre, a Ismael El Mayo Zambada. Todavía no ha dicho nada. El gobierno de Estados Unidos, por 6 veces oficiales le han preguntado que si qué pasó ese 25 de julio cuando fue sometido El Mayo y llevado a Estados Unidos, y no le han dicho una sola palabra. Hay muchas dudas, pero la certeza, le digo, es esta guerra desafortunada y también una defensa legal que intenta evitar la pena de muerte para El Mayo Zambada. Este 25 de julio se cumplió un año de la detención de Ismael Zambada García, mejor conocido como El Mayo, quien continúa a la espera de que le dicten sentencia en la audiencia que se realizará el próximo 25 de agosto por el juez federal Brian Cogan en la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en el condado de Brooklyn. Su detención fue a cargo de la agencia del FBI y la DEA en el aeropuerto de Santa Teresa, en la frontera entre Estados Unidos y México, después de que una avioneta blanca aterrizara con Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, e Ismael El Mayo Zambada. Tan solo unas horas después se confirmó de manera oficial la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex rector de la UAS y político, y que más adelante se daría a conocer que el hecho estuvo relacionado con la captura de El Mayo. El 10 de agosto, El Mayo escribe una carta que deja perplejos a más de uno, donde expone que fue traicionado. Ese día coincidió que Claudia Sheinbaum y López Obrador se encontraban en Sinaloa, en un evento donde también estaba presente el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. ¿O no? No tenía por qué. El 9 de septiembre estalló la guerra en Sinaloa y a la fecha no se ha detenido. El 13 de septiembre, Zambada García fue trasladado a Nueva York. Se le atribuyeron 17 cargos por diferentes delitos, donde se declaró como no culpable. El 21 de febrero se informó que El Mayo envió una carta al Consulado de México en Nueva York para exigir su repatriación al país. Claudia Sheinbaum, ya como presidenta de la República, respondió que consultaría la petición con la FGR. El 11 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum expuso que han estado solicitando información del gobierno de Estados Unidos sobre el caso Zambada. Entonces el fiscal está solicitando toda la información relacionada con este caso y la ha estado solicitando. Entonces sí, nosotros igual en privado, en público, tiene que aclararse cómo fue esta detención. Ese mismo día, fiscales y abogados defensores del caso Zambada García solicitaron otra prórroga bajo el argumento de que seguían discutiendo para evitar un juicio, por lo que la nueva fecha será el 25 de agosto en la Corte de Brooklyn. Informó para Mega Noticias, Mayra Nieblas. Fíjese lo que son las cosas, un año completo y hasta este momento no ha iniciado propiamente el juicio ni de Ismael El Mayo Zambada ni de Joaquín Guzmán López. Todo el mundo está esperando qué es lo que van a declarar, qué es lo que se va a hacer público, porque además del interés de personas normal, está el interés político y el interés del gobierno de tener claridad sobre varias cosas, de que lo que se vaya a decir ahí no los vaya a salpicar y de que se sepa con claridad cuál fue la intervención del gobierno de Estados Unidos en este sometimiento y entrega de 2 capos de narcotráfico mexicano, uno sometido y otro entregado por su voluntad, pero al final de cuentas representan 2 facciones que en este momento están en guerra. Vamos a pausa, vamos a un corte, volvemos. Al regresar, se cumple un año del asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, un año de impunidad. Más adelante promete la presidenta Claudia Sheinbaum que se va a recuperar la paz en Sinaloa. Mega Noticias Sinaloa. ¿Vives en el sector El Mirador en Culiacán y vas a estudiar preparatoria? La prepa hoy más cerca de ti. En el nuevo Centro de Estudios de Bachillerato que inicia con turno vespertino en la secundaria ETI 96. Inscríbete en preinscripción ceb.dgb.cep.gov.mx. Sinaloa, gobierno con sentido social. El sarampión es contagioso y puede ser mortal. No dejes que llegue a tu familia.
La mejor protección es la vacuna triple viral SRP. Aplica las dosis a tiempo, a los 12 y 18 meses. Si tus hijos tienen de 2 a 9 años y no están vacunados, protégelos también. En tu unidad de salud, las vacunas son gratuitas. Sinaloa, gobierno con sentido social. ¿Vives en el sector El Mirador en Culiacán y vas a estudiar preparatoria? La prepa hoy más cerca de ti. En el nuevo Centro de Estudios de Bachillerato que inicia con turno vespertino en la secundaria ETI 96. Inscríbete en preinscripción ceb.dgb.cep.gov.mx. Sinaloa, gobierno con sentido social. El sarampión es contagioso y puede ser mortal. No dejes que llegue a tu familia. La mejor protección es la vacuna triple viral SRP. Aplica las dosis a tiempo, a los 12 y 18 meses. Si tus hijos tienen de 2 a 9 años y no están vacunados, protégelos también. En tu unidad de salud, las vacunas son gratuitas. Sinaloa, gobierno con sentido social. ¿Vives en el sector El Mirador en Culiacán y vas a estudiar preparatoria? La prepa hoy más cerca de ti. En el nuevo Centro de Estudios de Bachillerato que inicia con turno vespertino en la secundaria ETI 96. Inscríbete en preinscripción ceb.dgb.cep.gov.mx. Sinaloa, gobierno con sentido social. Mega Noticias Sinaloa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a 100 palabras en la opinión de Mitzi Cordero. 100 palabras de Mitzi Cordero. La justicia tarda en llegar, pero siempre llega, dijo en 2023 Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, exsecretario de Gobierno, actual senador por Morena y exjefe del secretario de Seguridad Hernán Bermúdez, hoy buscado por la Interpol, acusado por ser el jefe de la Barredora, organización criminal dedicada a la extorsión y al robo de combustible. Qué curioso que uno de los políticos más poderosos de México no conociera ni sospechara de la doble vida de su cercano colaborador. Los hechos hablan por sí solos. Tabasco ha vivido una escalada de violencia sin precedentes. Desde 2019, el robo de combustible en el estado, que vio nacer al expresidente López Obrador, creció un 30%. Entre 2019 y 2020, los asesinatos se multiplicaron en un 200% y la entidad es bastión de organizaciones como Cártel de Sinaloa, los casi extintos Zetas y el Cártel de Jalisco. Hoy sabemos que los tentáculos de la Barredora alcanzaron Yucatán, Chiapas y probablemente Veracruz. La pregunta que habría que hacerse es, ¿llegará la justicia? Definitivamente, como dice Mitzi Cordero, es muy difícil creer que el secretario de Gobernación todopoderoso como Adán Augusto López Hernández no pudiera saber que su secretario de Seguridad ahí en el gobierno que había encabezado estaba ligado con un grupo de narcotráfico. Increíble, sin duda. Nos vamos hasta la redacción donde Mayra nos va a presentar pues este caso de Héctor Melesio Cuen. A un año, fíjense nada más, todavía es la impunidad la que reina sobre ese caso. Vamos hasta la redacción. Muy buenas noches, José Ángel y auditorio de Mega Noticias. El día de hoy hemos recibido diferentes comentarios sobre el tema del día, que es: a un año de ser detenido el Mayo, espera su sentencia. Al respecto, Celia López nos escribe: porque este país tiene que decidir, lo debe hacer las autoridades de México. Y en otro tema también se cumple el primer aniversario luctuoso de Héctor Melesio Cuen, ex rector de la UAS y político sinaloense, y en este momento pues todavía no hay personas detenidas. Veamos la nota. Durante la noche del 25 de julio de 2024, trascendió la noticia de la muerte de Héctor Melesio Cuen Ojeda, una de las figuras políticas más destacadas de Sinaloa. Fue asesinada unas horas después de la detención de Ismael Zambada García, alias El Mayo, hechos que en un principio parecían completamente ajenos. La primera versión del asesinato fue que se trató de un intento de robo de vehículo. Esta fue la historia compartida por las autoridades del estado. Incluso la Fiscalía General de Sinaloa dio a conocer un video en el que se veía la camioneta en la que viajaba el político sinaloense, en el cual se muestra el vehículo en una gasolinera
hilera donde un gatillero se acerca al mismo y presuntamente dispara contra el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Días después, desde Estados Unidos, el Mayo emite una carta en la que afirma que Cuen Ojeda fue asesinado en la finca en la que él fue secuestrado por Joaquín Guzmán López para su posterior traslado a Estados Unidos. Esta versión involucró a la Fiscalía General de la República en la investigación, entidad que terminó por desestimar la versión de la Fiscalía local, dando pie a la salida de la entonces fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada. La FGR confirmó que Cuen Ojeda murió horas antes de lo que presumía el video compartido por la Fiscalía del Estado, por lo que las autoridades federales atrajeron la investigación y abrieron otra investigación sobre el actuar del personal de la Fiscalía de Sinaloa. Sin embargo, a un año del caso, hasta el momento no hay responsables detenidos y las autoridades federales se han limitado a decir que se investiga el caso. Es un asunto que está en competencia de la Fiscalía General de la República, totalmente. Es competencia federal. Es competencia federal. La carpeta, la investigación la está atendiendo FGR. Hay que recordar que al momento de su muerte, Cuen Ojeda era no solo líder y fundador del partido sinaloense, sino que además era diputado federal electo con el Partido Revolucionario Institucional. El posicionamiento que hicimos desde el partido es para todo aquel que tenga la responsabilidad de atender el tema, sea en el ámbito que sea, haga lo que le corresponda. Para él y para todos los casos, ¿no?, que se han presentado lamentablemente. Él decía que si algo le pasaba, hacía responsable al gobierno del Estado. Hace un año que se inventaron pruebas y que la Fiscalía General tuvo que venir a arreglar la plana a la Fiscalía del Estado. Y díganme qué ha pagado por eso. Quitaron a la fiscal. ¿Y qué pasó? ¿Quién nos ha dado respuesta? Exigimos justicia para el maestro Héctor Melesio Cuen. Cabe destacar que hasta la fecha las autoridades no han sancionado a ninguno de los funcionarios de la Fiscalía involucrados en el montaje del asalto a Cuen Ojeda, ni ha habido consecuencias para la exfiscal Sara Bruna Quiñones Estrada. Para Mega Noticias, Fernanda Rivera. Pues ahí están las expresiones respecto al caso Cuen Ojeda. Es la información, José Ángel. Y fíjate, Mayra, un año en total impunidad. Se trata de Héctor Melesio Cuen Ojeda, un político que fue presidente municipal, fue rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y era su líder finalmente, líder del grupo que en ese momento dominaba la UAS. Era diputado federal electo, había sido diputado local, líder del partido sinaloense, o sea, con una amplia presencia en el Estado, y no hay manera de que se tengan responsables en este momento sobre este crimen. ¿Qué puede pensar la gente que no tiene ninguna representación en este estado si así le pasa a este caso? Hay que seguir esperando que se haga justicia, como dice Robespierre, en este y en tantos casos que han pasado en los últimos meses. Gracias, Mayra, buenas noches. Y bueno, vamos a las breves, hay más noticias enseguida. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró hoy que su gobierno sigue enfocado en lograr la pacificación de Sinaloa y que la estrategia para lograrlo se basa en coordinación, honestidad y resultados. Desde su conferencia matutina habló de que todos los días se trabaja en el tema de la seguridad tanto en Sinaloa como en el resto del país, con acciones conjuntas entre distintos niveles de gobierno. También dijo que hay disposición para colaborar con Estados Unidos en temas de seguridad, pero sin aceptar imposiciones ni permitir que se metan en decisiones internas de México. El mensaje se da en un momento en el que Sinaloa sigue enfrentando problemas graves de violencia y crimen organizado y donde las exigencias por resultados concretos no han dejado de crecer. Algunos proveedores regresaron a retomar sus entregas hoy en Villa Juárez, Sindicatura de Navolato, luego de varios días de suspensión por temor a los asaltos. El regreso ocurre tras la difusión de denuncias en redes sociales que visibilizaron la situación de inseguridad en la zona. Empresas como Coca-Cola, Bimbo, Lala y algunos otros distribuidores regresaron a la zona luego de haber sufrido constantes robos, lo que generó inquietud entre los comerciantes locales ante posible desabasto de productos esenciales. Los camiones comenzaron a circular de nuevo, pero bajo estrictas medidas de seguridad y con horarios controlados. Es importante mencionar que en la sindicatura de Navolato, los habitantes informaron que llegaron varias unidades del ejército mexicano para realizar operaciones de vigilancia.
El presidente de la Unión de Comerciantes del centro de Culiacán, Óscar Sánchez Beltrán, alertó sobre una fuerte caída en la actividad económica local tras detectar el cierre de más de 2,000 negocios entre septiembre del 2024 y junio del 2025. El estudio indica que en Tres Ríos cerraron 320 negocios, en el centro 800 y en colonias y zonas suburbanas 950, además 38 plazas comerciales observadas, el 70% de los locales están desocupados, lo que refleja una preocupante disminución del consumo formal. Vamos al clima con Alejandro Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo con las condiciones que usted verá en este sábado, fin de semana, que comienzan a regresar las precipitaciones y que ayudan a moderar un poquito las temperaturas. Por lo pronto el escenario que vamos a ver es la presencia de cielos pues más bien despejados, especialmente a lo largo del día. Ya en la noche pueden llegar algunas tormentas y claro, más hacia la región serrana es donde vamos a estar viendo tormentas más importantes. Pero vámonos a los números precisos. Platicarle que en Guamúchil el termómetro va a marcar 38 grados. El Fuerte sigue por los 40, los Mochis en los 38. Aquí nosotros ocasionalmente algunos chubascos, la temperatura llegando a los 37 grados. Luego se queda entre los 35 y 36 por lo menos hasta el martes. Hay que aprovechar porque otra vez a mediados de semana van a volver a subir las temperaturas, aunque estaremos viendo más tormentas en el cierre de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Al regresar, ahora tembló en el Rosario, se presenta sismo de 4.1 en la escala de Richter. Más adelante, incendio en subestación de la Comisión Federal de Electricidad deja sin luz a varias colonias en Mazatlán. Mega Noticias Sinaloa. ¿Vives en el sector El Mirador en Culiacán y vas a estudiar preparatoria? La prepa hoy más cerca de ti. En el nuevo Centro de Estudios de Bachillerato que inicia con turno vespertino en la secundaria ETI 96. Inscríbete en preinscripción ceb.dgb.cep.gov.mx. Sinaloa, gobierno con sentido social. El sarampión es contagioso y puede ser mortal. No dejes que llegue a tu familia. La mejor protección es la vacuna triple viral SRP. Aplica las dosis a tiempo, a los 12 y 18 meses. Si tus hijos tienen de 2 a 9 años y no están vacunados, protégelos también. En tu unidad de salud, las vacunas son gratuitas. Sinaloa, gobierno con sentido social. ¿Vives en el sector El Mirador en Culiacán y vas a estudiar preparatoria? La prepa hoy más cerca de ti. En el nuevo Centro de Estudios de Bachillerato que inicia con turno vespertino en la secundaria ETI 96. Inscríbete en preinscripción ceb.dgb.cep.gov.mx. Sinaloa, gobierno con sentido social. El sarampión es contagioso y puede ser mortal. No dejes que llegue a tu familia. La mejor protección es la vacuna triple viral SRP. Aplica las dosis a tiempo, a los 12 y 18 meses. Si tus hijos tienen de 2 a 9 años y no están vacunados, protégelos también. En tu unidad de salud, las vacunas son gratuitas. Sinaloa, gobierno con sentido social. ¿Vives en el sector El Mirador en Culiacán y vas a estudiar preparatoria? La prepa hoy más cerca de ti. En el nuevo Centro de Estudios de Bachillerato que inicia con turno vespertino en la secundaria ETI 96. Inscríbete en preinscripción ceb.dgb.cep.gov.mx. Sinaloa, gobierno con sentido social. Mega Noticias Sinaloa. Nuestro estado se encuentra desafortunadamente entre las 8 entidades con mayor cantidad de extorsiones, de denuncias de extorsiones. Vamos al siguiente especial.
De acuerdo con información de la Vicefiscalía de Derechos Humanos en el estado, el número de llamadas de extorsiones aumentó un 30% en el mismo periodo en el que recrudeció la violencia en Sinaloa. En lo que va del año se han realizado 57 denuncias por este delito. Durante el 2024 fueron 91 y en los últimos años, el 2011 ha sido el periodo con más denuncias al tener 136, según estadísticas de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Un testimonio anónimo expuso cómo recibió una llamada de un número oficial de su banco, por lo que estuve a punto de caer en la extorsión. Pues ahí me empezó a hablar una señorita como si fuera una persona de atención a clientes del banco, totalmente capacitada para hablar y todo. Y me empezó a decir que se habían intentado hacer movimientos extraños en mi cuenta y que habían optado por bloquearla. Acto seguido, el extorsionador le pidió que no entrara a su aplicación de banco. Le solicitó información de cuentas adicionales, montos y líneas de crédito. Después, le pidió que al día siguiente acudiera al banco para hacer el retiro de su dinero justo el día que recibiría su pago laboral. Pero pues eso obviamente es para que otra persona haga el retiro sin tarjeta en cualquier otra parte de México y saque el dinero que tú acabas de recibir. Entre los modus operandi más comunes para extorsionar se encuentran juegos y sorteos, un familiar que viene o llama del extranjero, familiar secuestrado, dicen ser de algún cártel para solicitar dinero y decir que tu línea telefónica ha sido clonada. Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del CES, hizo la siguiente recomendación. No perder contacto con las personas más cercanas, aunque la indicación sea que no les llamen. También es importante que llamen a la Fiscalía. Hay un cuerpo especializado que se dedica a atender este tema. La unidad antisecuestros tiene toda la tecnología, toda la experiencia y todo el talento y la capacidad para atender este tipo de situaciones. Es importante recordar que siempre piden dinero mediante transferencia o depósitos. Además, es importante que se utilice la verificación en 2 pasos de las redes sociales, pues de este medio es de donde suelen tomar información personal y de contactos. Informó para Mega Noticias, Mayra Nieblas. Hay que tener mucho cuidado con las estafas y extorsiones. Y ahora vamos a lo siguiente, otro sismo, pero ahora en el municipio del Rosario, donde se presentó uno de 4.1 en la escala de Richter y provocó el temblor. Hasta el momento las autoridades municipales no han reportado daños. Este sismo de 4.1 grados en la escala de Richter se registró la tarde de hoy en el municipio del Rosario. Esto fue confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional. El movimiento telúrico se localizó a 3 kilómetros al suroeste del Rosario, con una profundidad de apenas 5 kilómetros. Hay que recordar que el que se registró hace unos días en Culiacán fue a 6 kilómetros del centro de la ciudad y también con una profundidad de 5 kilómetros. Este sismo forma parte de la intensa actividad sísmica registrada en la región durante el último mes. Julio ha sido especialmente activo en cuanto a sismos en Sinaloa, con un total de 10 temblores registrados hasta la fecha. En lo que va del año, la cifra asciende a 38 temblores ocurridos en tierra firme aquí en el estado. Y bueno, pues los habitantes de Mazatlán se quedaron a oscuras. Un mega incendio ocurrió en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en la avenida Santa Rosa, cruce con avenida Libramiento 2, dejando como resultado varias colonias sin luz en el puerto. Según testigos que pasaban por el lugar, fue alrededor de las 23 horas de ayer que la mega planta eléctrica de Mazatlán Oriente comenzó a prenderse en llamas sin ninguna situación, sin ninguna explicación, acabando poco a poco con buena parte de la estructura. Al momento de llegar los bomberos y equipos de rescate, el daño era ya muy grande. Hoy con Paco Ramírez se abordará ampliamente el misterioso arresto del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el que se entregó de acuerdo al reporte. Nosotros nos despedimos, regresamos el lunes a las 8:30 de la noche. Hasta entonces. San Miguel honra sus raíces
países con danzantes, faroles y tradiciones que nos conectan